Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenido nuevamente a este su programa Vida en Victoria. Para nosotros es una bendición que usted nos permita entrar a su hogar y poder compartir estos temas que siempre vienen a ser de edificación para nuestras vidas. El día de hoy estaremos hablando el tema Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y para ello me acompaña el hermano Juan Carlos Sagastume de la Iglesia Elim Central, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, hermana Damaris, es un gusto estar acá con usted y con todas las personas que están sintonizando el canal. De verdad es un privilegio estar acá con ustedes y ojalá que podamos aprender juntos de la palabra del Señor. Esta palabra es para mí, es para los hermanos que estamos acá en el set y también es para ti que estás viendo y escuchando este programa. Así que te invitamos a estar pendiente. Así es, amar al Señor con todo nuestro corazón significa mucho en nuestras vidas, ya que en Mateo 22, 37 y el 39 usted lo puede verificar en su casa. Pues yo leo la versión de Reina Valera 1960, la cual nos dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amar a Dios, hermano Juan Carlos? Bueno, primeramente es un mandamiento, ¿verdad? Yo creo que es importante tomar en cuenta esto. Más adelante vamos a ver el pasaje, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés recuerda al pueblo de Israel los mandamientos de Dios. Y primeramente quisiera enfatizar eso, ¿verdad? Que es un mandato, es una intención de Dios para cada uno de nosotros que le amemos. Pero sé que en nuestro pensamiento, en nuestra cultura, tenemos diferentes formas de interpretar qué es amar, ¿verdad? Hay personas que han tenido malas experiencias en cuanto al amor, en cuanto a lo sentimental, y a veces creemos que nada más es algo sentimental, y lo sentimental se mueve por nuestros sentimientos, valga la redundancia de términos, y a veces esos sentimientos de amor, ¿verdad? Pueden estar motivados o pueden estar desmotivados, y a veces decimos: es que no siento amar, o es que mi intensidad de amor no es muy grande. Pero aquí es donde tenemos que ubicarnos en que para Dios el amor no es nada más un sentimiento, es parte de, o sea, el sentimiento está involucrado. La instrucción total, y usted lo acaba de leer ahí, hermana, dice el verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es el tema hoy, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el alma está involucrado nuestros sentimientos, pero el corazón es algo más que, y precisamente hay un mes del año, ¿verdad? Que tiene que ver con los corazones y tiene que ver con ese sentimiento, ¿verdad? Pero es más que todo, eso fue una forma de pensamiento griego que se metió aún dentro del pueblo de Israel y dentro de la iglesia. Recuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra que aparece ahí para corazón precisamente es la palabra cardia. Y cardia se puede interpretar como el músculo, ¿verdad? Que tenemos ahí adentro, en medio del pecho, que nos da vida, ¿verdad? Que hace que la sangre sea bombeada al cuerpo. Pero en el sentido hebreo es algo más profundo. En el sentido hebreo, el corazón, ¿verdad? Tiene que ver con la intencionalidad, tiene que ver con la decisión de hacerlo. Y entonces por eso mismo es un mandato. Dios le dice a su pueblo: me vas a amar, yo te mando a amar. Y sé que eso como que choca, ¿verdad? En nuestras mentes, el decir me están obligando a amar a alguien.
pero para Dios es hacerlo con una decisión. Y el corazón marcaba para el hebreo, el corazón es el centro de todo. Es el centro que mueve sus emociones, es el centro que mueve principalmente las decisiones, y en eso quisiera que reflexionáramos, ¿verdad? Porque el amar primeramente es una decisión, y Dios quiere que lo aprendamos de esa manera. No va primero una emoción o un sentimiento como nosotros lo vemos, ¿verdad? De este lado lo vemos como un sentimiento, nos gusta a alguien, nos atrae a alguien y nos sentimos enamorados de esa persona, así le llamamos, ¿verdad? Entonces, por lo que la persona es con nosotros o cómo es con nosotros, porque nos agrada, porque nos hace sentir bien, entonces surge un sentimiento de amor, ¿verdad? Pero ese sentimiento se puede hacer crecer o se puede hacer disminuir. Pero algo muy importante para Dios es así como Él nos amó a nosotros. Dios primeramente tomó la decisión de amarnos. Y es que el segundo mandamiento, la segunda parte, llamémosle así el mandamiento, como bien usted lo leía, hermana Dama, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de Juan capítulo 13, ahí dice, amarás a tu prójimo como yo te amé a ti. Y eso nos lleva a enfocar un poquito cómo me amó Dios a mí. O sea, Dios me amó porque lo sintió hacerlo, sí, sintió hacerlo. Pero ¿qué lo movió? Yo me gané su amor. Porque eso es lo que tenemos que interpretar. Dios no nos amó porque lo mereciéramos. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 8, y es un pasaje que en alguna otra ocasión tocamos acá con ustedes, Pablo dice, en esto muestra Dios su amor. ¿Cómo? En que siendo nosotros pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, en que siendo nosotros enemigos de Dios, eso significa sin tener una acción que hubiera hecho mover a Dios a que nos amara, porque nos estamos ganando su amor o porque estamos haciendo puntos, como decimos, ¿verdad? No sé si se recuerdan ustedes cuando conquistaron a su amada, ¿verdad? O a su amado, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando estaba conquistando a mi esposa, pues uno trata de buscar las cosas que le agradan, uno se entera, uno investiga, uno pregunta, etcétera, porque uno quiere agradar, uno quiere despertar ese sentimiento en la otra persona, quiere despertar que se fijen en uno. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, cómo Dios nos amó a nosotros, no nos amó por merecerlo. Dios no me amó a mí porque yo mereciera que me amaran. Yo era un pecador, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y siendo yo un pecador, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. El texto famoso, ¿verdad?, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo entregó? Por amor. Entonces tenemos que aprender cómo Dios ama, porque de esa manera es que Él espera que yo aprenda y yo manifieste ese amor. Entonces, comencemos por decir que el amar a Dios con todo el corazón no es solamente un sentimiento, no es motivado por cómo Dios es o me da, sino que comencemos por decir, bueno, Dios quiere que lo ame y Dios me ordena amarlo. Amarás al Señor tu Dios. Y cuando aparece en Deuteronomio lo que se conoce en hebreo como el Shema, ¿verdad? Escucha, oh Israel, ¿ya? Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y es interesante esa palabra uno es, porque muestra que Dios no va a cambiar. Una de las interpretaciones es que va a ser el mismo, ¿verdad? No va a cambiar, no es uno un día, otro día, ¿verdad? Y si lo trasladamos al tema del amor, ese amor nuestro, digamos que es variable, ¿verdad? Dependiendo de las motivaciones, dependiendo de cómo nos sintamos, dependiendo si nos están agradando o no. Puede hacer que yo hoy decida amar a alguien, pero las situaciones que se van dando, circunstancias, etcétera, van enfriando ese sentimiento de amar. Y yo puedo llegar a decir, es que ya no siento que te amo, es que ya no siento lo mismo que cuando nos conocimos, y por eso las relaciones de amistad, noviazgo, matrimonio se deterioran, ¿verdad? Pero cuando pensamos en un Dios que hace pacto y en un Dios que decide hacer pacto, y la palabra dice que Él es fiel al pacto
y guarda el pacto y la misericordia generación tras generación. Eso quiere decir, su amor no cambia, su intencionalidad no cambia, Él tiene la intención de amarme. Entonces cuando Dios me pide a mí que lo ame con todo mi corazón, me lleva a que yo aprenda primero cómo Dios me ama a mí, porque de esa manera yo tengo que amarlo a Él y yo tengo que amar a los demás. Dios decidió amarme y en su decisión de amarme lo entregó todo, sacrificó todo. Por eso más adelante, que sé que no es el tema, pero Pablo en la carta a los Efesios le dice a los maridos, ¿verdad? Nos dice: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo está manifestando el mismo amor de Dios, porque el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo uno son, y son Dios, y manifiestan el mismo amor, la intención de amor. Entonces el Señor manifiesta su amor hacia nosotros como iglesia y me pide a mí, Dios, a través de su palabra, que yo debo de amar a mi esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo está reflejando, porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Según Colosenses, está reflejando el amor de Dios. Y así es como me pide que yo ejercite ese amor y que yo practique ese amor y que yo le ame a Él como Él lo pide primero, pero que también ame a mi esposa, que es mi prójimo, ¿verdad? Que ame a mis hermanos, porque son mi prójimo, de la manera que Él me ama. Sí, yo puedo decir que el prójimo puede ser el próximo, ¿verdad? Que está al lado de uno. Sí. Cuando usted hablaba la diferencia que puede hablar del amor de Dios y del amor carnal, pues se nos menciona 4 amores en la palabra del Señor, ¿verdad? El eros, el fraternal, pero veía yo una analogía. El Señor nos ama, nos amó, nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Así es. Que seamos pecadores, Él nos ama. Nosotros amamos al prójimo y cuando vemos sus defectos, mejor nos dejamos de amar. Dejamos de amar. Y no es así, ¿verdad? El Señor es tan bello que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vea usted lo que nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted lo puede buscar en Deuteronomio 6, 4 al 5. Quiero pedirle que por favor no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías que? Ya regresamos. Grandes milagros. Jesús realizó múltiples milagros, 48 de estos los podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cuál fue el más importante? Aunque sea difícil ubicarlos en una escala de importancia, sin duda uno de los más sorprendentes fue cuando Jesús alimentó a unos 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Esta gran hazaña, que constituye una de las curiosidades de la Biblia, la podemos encontrar en el libro de Mateo. Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Así le dijo Jesús a Pedro la noche antes de su crucifixión, cuestión que Pedro negó rotundamente. No obstante, al día siguiente cumplió plenamente las palabras del Hijo de Dios. El nombre de Jehová. El nombre de Jehová no es, necesariamente, una de las palabras que más se repiten en la Biblia, pero es un hecho que la podemos encontrar casi 7,000 veces alrededor de todo el texto, aunque esta cifra puede variar según las distintas versiones del texto bíblico. La conquista de la tierra prometida. Para conquistar la tierra prometida por Dios, Josué tuvo que derrotar a unos 31 reyes distintos. Una lucha épica, sin duda. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Usted puede seguirnos a través de Vida en Victoria Guatemala. Estamos hablando el tema Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice su palabra: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Búsquelo usted en Romanos 8:28. Hermano Juan Carlos, vemos cómo el amor de Dios es
tan real, tan puro, que nos llena de mucha paz. ¿Qué significa amar a Dios con el corazón, el alma y la mente? Muy bien, aquí quisiera llevarlos un poquito al contexto de los pasajes que leíamos al principio. Todo el capítulo 22 vemos a los líderes religiosos acercarse a Jesús para probarle. Se acercan primero los herodianos, probándole con la pregunta del tributo, ¿verdad? Si hay que dar o no tributo a Roma. Y el Señor dice que, conociendo la malicia del corazón de ellos, pide una moneda y dice: ¿quién es el que aparece en esta moneda? Bueno, pues denle a este que aparece aquí lo que él pide, que es esta moneda. Pero a Dios, denle lo que es de Dios. Y aquí nos vamos a ir ubicando, porque todo esto va conectado. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, verdad? El Antiguo Testamento hace esa pregunta: ¿qué pide Dios de ustedes? Que nos rindamos, que nos entreguemos. ¿Qué pedía Dios allá en Deuteronomio? El pasaje que leíamos antes de irnos al segmento era amarle. ¿Y amarle cómo? Con todo el corazón, con todas las fuerzas, dice allá en Deuteronomio, con toda tu mente. Aquí en Mateo dice con toda tu alma y toda tu mente, que lo incluye también. Sí. Entonces vemos que aquí los líderes religiosos, con malicia en su corazón, buscando que Jesús se equivocara y tener un argumento, tener algo de qué acusarle, porque al igual que Daniel, que dice que los enemigos de Daniel se acercaban y le buscaban tener algo de qué prenderle y acusarle, dice que no le encontraron ninguna corrupción, no le encontraron ninguna falta, a no ser que fueran los temas de su práctica religiosa o de su fe, ¿verdad? A Jesús no encontraban falta en él, y él fue sin falta, sin pecado, pero murió por nosotros los pecadores. Entonces aquí se acercaban buscando prenderle, buscando tenerle alguna trampa. Luego vinieron los saduceos, ¿verdad? Que eran otro grupo. Los herodianos eran un grupo político cercanos a Herodes, por eso de ahí el nombre de herodianos. Pero ellos tenían la religión como un medio de hacer política, ¿ya? Como un medio de poder ganar adeptos, ganar fama, ganar notoriedad. No estaban pensando en agradar a Dios y vivían una religión política, llamémosle así. Los saduceos eran el grupo de los sacerdotes, eran el grupo de las personas que tenían la posición económica más próspera en Israel. Era el grupo donde salían el sumo sacerdote, por ejemplo, que era algo que se heredaba de acuerdo a las familias sucesoras de Aarón, ¿verdad? Era el grupo de los saduceos, pero ellos no creían en la resurrección, ellos no creían ellos estaban pensando en establecer un reino acá en la tierra, y no creían en esta teología, llamémosle así, del milenio, y de creer en que había vida después de la muerte. Ellos buscaban el bienestar, ellos buscaban su satisfacción aquí en la tierra, sin creer que había una recompensa posterior. Y estaba el grupo de los fariseos, que era otro grupo, ¿verdad? Que estos eran más enfocados en la tradición oral. Los saduceos se enfocaban más en la lectura de la escritura, pero vemos cómo todos estos grupos rechazaban a Jesús. Ya a este nivel, a este capítulo 22 de Mateo, se acentúa más el rechazo, y dice que buscaban prenderle para deshacerse de él. Buscaban tener argumentos o que Jesús cometiera una falla para poder acusarle, para poder matarle. Eso era lo que finalmente ellos querían. Entonces se acercaban a Jesús no con el deseo de aprender, no con el deseo de que Dios hablara a sus corazones. Ellos se creían personas que se justificaban a sí mismas con sus acciones, con lo que oraban, con lo que leían. Y verdaderamente, hermana Damaris, los fariseos y estos grupos religiosos oraban, ayunaban, ¿ya? ¿Se acuerdan aquel fariseo que está orando en el templo y orando con la actitud: Señor, te doy gracias porque yo no soy un pecador como este publicano que está aquí, ¿ya? Y yo oro, yo ayuno más. Se les exigía al pueblo de Israel ayunar en la fiesta del Yom Kippur, ¿verdad? Que era una vez al año. Ellos ayunaban creo que 3 veces a la semana. Si multiplica 3 por 50 y algo, son muchas más veces que una, ¿verdad? Entonces ellos extendían sus obras, ellos se jactaban. Y en el contexto posterior a Mateo 22, en el capítulo 23, vemos cómo el Señor reprende duramente a todo el liderazgo religioso, porque ellos no estaban buscando agradar a Dios,
sino que se estaban buscando agradar a ellos mismos. Y entonces cuando el Señor les habla acá y nos habla a nosotros, porque esta palabra es viva, eficaz y es útil, ¿verdad?, para enseñarnos hoy, para redarguirnos hoy, de que juzguemos cómo estamos amando a Dios, ¿verdad? Si estamos nada más cumpliendo, si estamos nada más mostrando por afuera, porque eso es lo que Jesús reprendió duramente a los fariseos y les llamó sepulcros blanqueados, les dijo, porque ustedes se preocupan nada más de lo exterior, y por eso habla del corazón, habla del alma, habla de la mente. En Deuteronomio habla de las fuerzas, porque todo eso está interno a nosotros, ¿verdad? Las fuerzas ya manifiestan acciones, ya manifiestan, cuestiones externas a nosotros, pero el corazón, el alma, la mente, todo está dentro de nosotros. Entonces el Señor nos está llevando a través de este relato bíblico a que veamos cómo ellos decían que amaban a Dios, cómo ellos con sus labios, recuérdense que esa es otra reprensión, dice: ustedes me llaman Señor pero no me obedecen, ustedes me llaman Padre pero no me honran, ¿ya? Y en otro pasaje del Antiguo Testamento dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el amar a Dios, como veíamos en el segmento anterior con el corazón, representa tomar la decisión de hacerlo. Y la decisión de hacerlo va a llevar nuestros sentimientos. Fíjense, no nos van a gobernar los sentimientos, nos debe de gobernar la decisión de amar a Dios. Así como Dios se gobierna por la decisión de hacerlo. Él decidió amarme y como decidió amarme, me ama. Y dice, de Cristo Jesús, dice, habiéndolos amado, dice Juan capítulo 13, los amó hasta el fin. O sea, el amor de Dios no va a cambiar, no va a mutar, no va a ser más o menos, porque Él decidió amarme. Y bueno, Él decidió amarme y manifiesta su amor. ¿Cómo lo mostró? Señor, ¿cuántos hemos orado? Es que me dejaste de amar, ¿verdad? Ya no me amas como al principio, cuando me dabas de todo, cuando oías mis oraciones y me contestabas todo lo que yo te pedía. Bueno, pero Dios no cambia, su amor no muta, porque Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, Él decidió amarme, yo tengo que amar a Dios con mi decisión de hacerlo. Y en esa decisión se van a alinear mi alma, ¿ya?, mis sentimientos, mis decisiones, mis sentimientos, mi voluntad, ¿ya?, y mis emociones. Y también se va a alinear mi mente, mis pensamientos. Y la mente va a ir creciendo y se va a ir desarrollando, porque conforme crecemos en el Señor, vamos a ir aprendiendo más del Señor y vamos a ir alineando todo nuestro aprendizaje. Todo lo que aprendemos se debe de alinear a amar a Dios. Por eso es que todo lo que vamos oyendo y viendo en nuestra vida, tenemos que ir juzgando nuestros corazones para que no nos aparten del amor de Dios. Todo el conocimiento que podemos adquirir a través del estudio, a través de buscar a Dios en su palabra, no nos debe de alejar de amar a Dios, porque ese es un mandamiento. Entonces, lo que el Señor espera cuando yo le ame con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, es que yo lo ame con todo lo que soy, con toda mi vida, que lo ame con mi pasado, con mi presente y con mi futuro, que lo ame con mi decisión de hacerlo, que lo ame con mis sentimientos, con mis emociones, con mi deseo, con mi voluntad rendida a Él, y que lo ame también con todos mis pensamientos. Eso es básicamente, hermana, lo que considero, y viendo a la luz de la palabra, es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Toda la mente, sí. El versículo que usted citaba anteriormente: oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Verdaderamente humillarse delante del Señor cuesta, porque somos carne, ¿verdad? Y procesar un carácter que se nos fue formado, igual también duele. Sí. Duelen los procesos que el Señor nos permite pasar. Vea usted lo que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
O sea que el Señor es omnisciente, es omnipotente, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él nos está fijando, bueno, cometiste este pecado, pues ya te dejo de amar. No, aún así Él es un juez justo. Él nos da oportunidad día con día. Así es. Aunque estemos pecando de pensamiento, de palabra, de obra, porque eso es día con día que uno tiene que rendir su voluntad al Señor y decirle, Señor, mira, cometí este error, cometí este pecado, perdóname, venir con ese acto de humildad y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y decirle, Señor, ayúdame a cambiar aquellas cosas que son ocultas y que no te agradan delante de Él. Amén. Ese es amar al Señor con todo nuestro corazón. Quiero pedirle una vez más que no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano. Por favor, este es su programa Vida en Victoria. Denos un like en Vida en Victoria, Guatemala. Ya regresamos. Este escenario en la Capilla Hughes en la Universidad de Asbury en Kentucky no es ajeno a través de los años. 8 avivamientos se han realizado en ese mismo lugar. Hagamos un recuento. El primero se llevó a cabo en febrero de 1905. Una reunión de oración en el dormitorio de hombres se extendió al resto del campus y al pueblo de Wilmot. 3 años más tarde, en febrero de 1908, surgió un segundo avivamiento mientras alguien oraba en la capilla y persistió 2 semanas. En febrero de 1921, los servicios del tercer avivamiento se extendieron por 3 días. El cuarto avivamiento, en el año 1950, inició con el testimonio de un estudiante y continuó ininterrumpidamente durante 118 horas. 8 años después, en marzo de 1958, el quinto avivamiento se dio con una reunión de oración de ayuno estudiantil y duró 63 horas. El 3 de febrero de 1970 se vivieron 144 horas de avivamiento ininterrumpido. Muchos habían estado orando por renovación espiritual. Incluso después de que se reanudaran las clases el 10 de febrero, el auditorio quedó abierto para la oración y el testimonio. El Señor esencialmente estuvo a cargo y orquestaba lo que estaba sucediendo. Fue maravilloso entrar a la iglesia porque la esencia del Espíritu de Dios era muy real, tan real como si pudieras tocar a Dios. Por último, en febrero del año 2006 vino otro movimiento que duró 4 días. Recientemente algunos jóvenes danzaban, cantaban y leían las Escrituras. Otros estaban de pie con los brazos en alto y algunos se agrupaban en pequeños grupos para orar juntos. Lo cierto es que esas imágenes del derramamiento de fuego del Espíritu Santo en Asbury, lo que en un principio inició como una pequeña reunión en horas de la mañana el pasado 8 de febrero, se convirtió en un nuevo despertar. Incluso se compara con el de 1970. Aquel avivamiento suspendió las clases durante una semana y luego continuó durante 2 semanas más con cultos nocturnos.
Nuevamente con usted, gracias por sintonizar su programa Vida en Victoria. Síganos a través de Vida en Victoria Guatemala. Estamos ya por terminar nuestro tema el día de hoy, que es el tema amarás a Dios con todo tu corazón. Vea lo que dice el Salmo 112, 1. Dios quiere bendecirnos, Él desea dirigirnos, guiarnos y enseñarnos, pero no suele contestar las oraciones o las preguntas que nunca hacemos. Demuestra tu fe en Dios comunicándote con Él, ¿verdad? Usted puede leer el Salmo 112, 1, hermano Juan Carlos, por favor. Dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Amén. Y esto significa, estábamos hablando que el amar a Dios es un mandato, ¿verdad? Es un mandamiento. Sí. Y la pregunta que se plantea es, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Aunque en el segmento anterior habíamos hablado de que Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo menciona ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide el Señor? Justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. Venir y humillarse delante del Señor. A veces nos cuesta, porque nuestro carácter no nos lo permite. Así es. Un carácter de orgullo y decir, ¿cómo yo me voy a doblegar ante alguien que yo no veo, ante alguien que yo no siento? Si no me puedo doblegar ante alguien que yo veo, ¿cómo lo voy a hacer ante alguien que yo no veo? Hermano Juan Carlos, vemos cuando pasamos por procesos económicos de enfermedad, desiertos, valles de sombras, de muerte, muchas veces le permitimos a una palabra llamada desánimo, que no nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida. Como que nuestra mente y nuestra visión se oscurece, y muchas veces nos peleamos con el Señor y decimos, ¿dónde está Dios? En este momento tan difícil que estoy pasando, ¿dónde está? ¿Por qué permite? Si Dios es amor, ¿por qué permite pasar este proceso que yo estoy pasando de muerte? Siempre he dicho que hay un versículo en donde Jesús le habla a sus discípulos y le dice que Él nació ciego. Y dice, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? Y Jesús responde, no, ni sus padres ni este, sino que Él nació ciego para que la gloria de mi Padre se manifieste. De igual manera, los problemas y todas las vicisitudes que pasamos es para que la gloria de nuestro Dios se manifieste, hermano Juan Carlos. Es la verdad muy complicado, ¿verdad? Tratar de a veces explicar cuando alguien está pasando por situaciones difíciles, cuando alguien está pasando por desánimo, está pasando por enfermedad que puede llevar a desánimo, no solo la enfermedad física, las limitaciones físicas, sino que también el desánimo en nuestro interior. Aquí es donde tenemos que aferrarnos a quién es Dios, ¿verdad? Y algo que es desafiado en los momentos difíciles es confiar en Dios. Y hablábamos fuera de cámara con hermana Damaris y los hermanos acá en el set acerca de que precisamente Dios nos enseña a caminar y a seguirlo. Y aquí quiero recordarles la invitación que Jesús le hizo a sus discípulos. Jesús nunca les ofreció nada. Él nunca les ofreció que no iban a tener problemas. Y esto tiene que ver un poquito en la forma en que tal vez nosotros compartimos el Evangelio, ¿verdad? Que hablamos del Evangelio. Porque el Evangelio lo que habla es de la persona de Jesús. De Jesús que vino y se entregó, ¿verdad? Hablamos del amor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Jesús vino y se entregó. Él dijo, Padre, ofrendas y sacrificios no te han agradado. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a hacer tu voluntad. Yo voy a ir a entregarlo todo. Yo voy a ir a manifestar tu amor entregándome yo. Y Cristo manifestó el amor de Dios. Y cuando invita a sus discípulos, hermana Damaris, hermanos que nos están siguiendo a través de esta transmisión, Él no les ofreció nada. Simplemente les dijo, síganme. ¿Ya? Si usted revisa ahí en el llamado de todos los discípulos de Jesús o los apóstoles del Señor, no le ofreció, bueno, creo que a Pedro le dijo, ustedes son pescadores de peces, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Fue lo que les ofreció. No les ofreció prosperidad, no les ofreció salud, no les ofreció
a hacerlos famosos. Simplemente les dijo: síganme y confíen en mí. Y ese síganme nos lleva a recordar que Él es el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor que su vida ya dio por las ovejas, ¿verdad? Y el buen pastor es alguien que va adelante y que nosotros, como su pueblo, como sus hijos, como el rebaño del Señor, tenemos que mantener la mirada en el pastor. El pastor es cercano al rebaño, porque la oveja no puede ver, no recuerdo después de qué distancia, ya no observa, pero entonces el pastor sabe esa debilidad de la oveja y él se mantiene cerca, ¿ya? Hace unos días oí a un hermano compartir acerca del murmullo, ¿verdad? Que cuando Dios dice que no estaba en el terremoto, no estaba en el viento fuerte, sino que estaba en el murmullo. Y si yo empiezo a hablar hoy murmullando, sé que mi hermano que está aquí en el control, ¿verdad? Del audio me va a decir: hermano, hable un poquito más fuerte porque no se oye, ¿verdad? Para que yo me escuche, un murmullo, tengo que estar cercano. Y me gustó tanto esa ilustración porque Dios es cercano a nosotros. Dios es cercano a ti, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo escuches. Dios dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y aquí es donde nos tenemos que agarrar y aferrar a confiar en quién es el que dijo esas palabras. ¿Quién es el que prometió estar contigo y conmigo todos los días? No es alguien que no va a cumplirlo. Es alguien que en este momento está allí a tu lado. Está ahí en lo que tú estás atravesando. Está ahí en lo que tú estás sufriendo y estás padeciendo. Y sé que están esas voces, como bien decía hermana Damaris, que te dicen: es que Dios ya te dejó de amar. Es que Dios ya te abandonó. Aquí es donde tienes que aferrarte a que el que dijo: yo voy a estar con ustedes, no es un mentiroso. No es alguien que cambie de parecer. No es alguien que se mueva por sus emociones. Es Dios. Y Dios no cambia. Él permanece fiel. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Él no te ama hoy y te va a dejar de amar mañana. No, Él te ama. Y aunque tú y yo seamos infieles, dice la palabra de Dios, Él no puede negarse a sí mismo y Él permanece siempre fiel. Solo tienes que enfocarte en el Señor. Por eso dice la carta a los Hebreos: hermanos, corramos con perseverancia. Y cuando dice la palabra paciencia, se puede traducir también perseverancia. Dice: corramos con perseverancia la carrera que está delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aquí es donde te tienes que enfocar. Aquí es donde tienes que saber que estás en un momento peligroso, donde esas voces te están tratando de desviarte, te están tratando de desubicarte, están tratando de desviar nuestra mirada de un lado a otro. Pero aquí es donde tienes que enfocarte en quién es el que te habla, quién es el que nos está usando hoy en este programa para hablarte, quién es el que motivó a que hoy compartiéramos este tema, me invitaran a mí y yo estuviera aquí hablándote en este momento junto a mi hermana Damaris. Dios te ama y su amor no ha cambiado. ¿Pero por qué me ama? Y miren las circunstancias en que estoy. No te enfoques en tus circunstancias. No te enfoques en ti. El desánimo, la tristeza, la depresión, como le quieras llamar, nos lleva a enfocarnos en nosotros. Pero aquí la intención es que quites la mirada de ti y te ubiques y te enfoques en quién es el que inició todo para que tú y yo seamos sus hijos, y quién es el que lo va a terminar. Porque dice la Escritura: habiendo oído el Evangelio y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como una garantía, escucha esta palabra, una garantía de la herencia que tenemos los santos en Dios. Dios empezó la obra en ti, y dice el apóstol Pablo, estando convencido de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener. Escucha esa consigna: no se va a detener, nada lo va a detener, ni aún nuestra incredulidad va a detener a Dios, porque Dios está obrando en este momento en tu vida. Aunque tú y yo no lo veamos, aunque tú y yo no lo sintamos, aunque tú y yo nos sintamos en agonía, nos sintamos en un dolor profundo y una tristeza profunda, Dios está ahí contigo. Solo confía en Él. Dile ahí
enséñame a confiar en ti, enséñame a esperar en ti, enséñame tu camino, Señor. Eso fue lo que Moisés le pidió al Señor. Señor, enséñame tu camino para que yo permanezca en él. Por eso es que este tema nos lleva a ubicarnos en Dios, nos lleva a ubicarnos en su naturaleza de amor. Él no tiene amor, Él es amor, Él es amor, y es un amor inagotable. Hoy hay amor para ti, hoy hay amor para nosotros. Así es, Dios es el que perdona nuestros pecados. Amén. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que liberta al cautivo. Amén. Él es el que da la salvación bendita. Es que nuestro Padre envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, Él pueda entrar. Él es el camino que nos conduce. No hay otro camino. Así es. O sea, que nos conduzca al Padre es a través de nuestro Señor Jesucristo, y por amor a nosotros, Él envía a su Hijo. Y este es el objetivo de este programa, hermano Juan Carlos, enviar esa palabra de salvación. Amén. Es el objetivo principal, de que a través de Jesucristo somos salvos, a través de Jesucristo somos sanos, a través de Jesucristo somos libres. Su santa voluntad es que si hay en ese momento una persona que está pasando por momentos de enfermedad y su clamor es que el Señor le sane, es decirle: Señor, hagamos la oración que nos enseñó el Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, muchas veces nosotros exigimos hazlo y que así, pero no, es la voluntad del Señor. Y si el Señor no sana, es porque un propósito hay. Y si el Señor le permite sanar, es para que siempre la gloria de Dios se manifieste. Así es, así es. Para que nosotros siempre vivamos hablando de la palabra del Señor. Vea usted lo que dice Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. O sea, hermano Juan Carlos, que si nosotros no conocemos al Señor, ¿el Señor siempre nos amará o no nos amará? Bueno, pues nos va a dar la oportunidad de conocerle, nos va a invitar a conocerle, y como decía hermana Damaris, es lo que nosotros queremos invitarte hoy, para que tú le rindas tu vida al Señor, para que no esperes. El Señor dijo cuando se paró en la sinagoga de Nazaret, Él habló y Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. Y me ha ungido, y habló de dar buenas nuevas a los pobres. Tú hoy necesitas oír estas buenas nuevas del amor de Dios. Nos envió para dar libertad a los cautivos, nos envió para sanar a los de corazón quebrantado, dice el Señor. Y algo muy importante, a pregonar el año agradable del Señor. Y esta profecía está en el libro de Isaías. Pero en el libro de Isaías también habla de y el día del Señor grande y temible, en Isaías capítulo 61. Pero Jesús omitió esa parte, porque Él no vino a condenar. Va a haber una condenación, y eso es bíblico, pero no esperes a que ese tiempo llegue. Hoy el Señor te da la oportunidad para que tú creas en Él, para que tú rindas tu vida al Señor, para que tú hoy le digas: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi presente en caos, aquí está mi presente en crisis, aquí está mi pasado que me ha llevado a este presente en crisis, y aquí está la incertidumbre de un futuro que no sé qué va a ser de mi vida. Pero oye, Dios tiene control de todo. Dios es el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Sí, así es. Vea que lo que usted hablaba del profeta Isaías, también Lucas lo menciona. En el capítulo 4, versículo 18, usted lo puede verificar en casa, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Vea usted cómo el Señor viene y da esa libertad. Es que es una tremenda bendición poder hablar de la palabra del Amén. Señor. Quiero pedirle que por favor no se mueva una vez más. Vamos a ir a nuestro segmento El Consejo de la Semana. Ya regresamos. ¿Tienes miedo de dormir sola? Al cerrar los ojos sientes que alguien te está mirando. Le temes a cada sombra, a cada ruido.
No puedes dormir bien. Intentas todo, pero nada te ayuda. El medicamento para dormir te dio pesadillas y todo empeoró. Te sientes atormentada y no puedes hacer nada. Dios, quien te creó, te quiere liberar del temor. Jesús te puede llenar de la paz que tanto necesitas. Pídele ayuda a Él, búscalo en oración. Dios te escucha. Este es su programa Vida en Victoria. Gracias por permanecer. Vea usted lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¡Hala! ¡Qué bendición! Poderse grabar esas palabras que el Señor nos manda, poderlo recordar día con día, a pesar de todos los procesos que hemos pasado o estemos pasando en este momento. Recordar su palabra, meterse a su palabra, leer su palabra, tener esa intimidad con Dios cada día y no ver despropósito de Dios, porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Hermano Juan Carlos. Gracias, hermana Damaris, por la oportunidad de estar acá con usted y con todo el staff y poder compartir esta palabra contigo. Capítulo 23 de Mateo, verso 37. Dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Y quiero usar esta palabra porque todo está conectado con lo que hemos hablado en este programa. Hemos hablado del amor que Dios espera de nosotros hacia Él. Un amor que es la respuesta al amor que Él tiene por ti. Un amor puro, un amor santo, un amor cuyo interés es que tú y yo nos alineemos a su voluntad, porque escrito está: Él desea que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno de nosotros perezca. Esa era la intención de Dios de enviar a su Hijo. Y Él vino y su Hijo se manifestó ahí en Israel, en Jerusalén. Era una de sus ciudades amadas a las que asistía varias veces al año y donde enseñaba en el templo, donde sanaba a los enfermos, donde manifestaba el poder de Dios. ¿Para qué? Para que aquellos que estaban en tinieblas, para que aquellos que estaban en oscuridad pudieran ver luz, pudieran verlo a Él y creer en Él y seguirlo. Muchos lo hicieron, pero muchos lo negaron, muchos lo rechazaron. Hoy quiero invitarte a que tú no lo hagas. Hoy quiero invitarte a que tú le abras tu corazón al Señor Jesús. Le abras tu corazón a su amor y Él va a cambiar, Él va a sanar, Él va a restaurar tu vida para que tú también le puedas amar, como hoy hemos estado enseñando, como Él espera que tú y yo le amemos, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero para eso tú tienes que abrir tu corazón a Él, para que conozcas ese amor y ese amor llene tu vida y a partir de ahí tú puedas comenzar a amar. Tú que has creído y has pensado que no puedes amar a nadie más, que te han hecho tanto daño que ya no vas a poder amar a nadie más, yo creo que Dios puede reparar ese daño. Dios puede sanar tu corazón para que le ames a Él primeramente y Él te va a restaurar para que entonces también puedas amar al prójimo, así como tú has sido amado por el Señor. Quiero pedirte que hoy le rindas tu vida al Señor y que nos permitas en este tiempo que nos queda poder orar por ti, poder bendecir tu vida y que seas lleno del amor de Dios. Padre, hoy nos unimos en oración con mis hermanos para pedir tu misericordia y tu gracia por todos aquellos que están abriendo sus corazones a ti, donde se encuentren en este momento. Que tu Espíritu Santo los ha guiado a escuchar este programa, a ver este canal, Señor, y a escuchar este mensaje y guiarlos a hoy rendir su vida a ti, Señor. Te pido tu gracia para ellos, te pido que perdones sus pecados, Señor,
Te pido que restaure su pasado, que transforme su presente y bendiga su futuro, Señor. Y que como discípulos tuyos te podamos seguir. Que se unan a nosotros para que juntos te sigamos y caminemos, Señor, como esas ovejas de tu rebaño, siguiendo al buen pastor, buscando agradarle y hacer tu voluntad. Restaura esas vidas, Señor, para que pueda ser restaurado el amar en ellos, el amarte a ti primeramente, Señor, con todo el corazón, con toda su mente y con toda su alma, Señor. Y que de la misma manera que tú les amas y nos has amado a nosotros, ellos también puedan amar nuevamente. Sus corazones sean restaurados y puedan bendecir a los suyos. Y tú, Señor, les permitas anunciar este evangelio en el cual nosotros hemos creído. Ellos se están rindiendo a ti para que lo anuncien a sus familias. Les bendecimos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar, bendiciéndoles y pidiendo tu gracia y tu misericordia para ellos. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Si este programa ha sido de bendición para sus vidas, suscríbase al canal Vida en Victoria, Guatemala. Nosotros estamos para servirle en oración, en consejería. No dude en comunicarse. Le agradecemos de antemano por habernos permitido entrar a su hogar y haber invertido este tiempo de escuchar la palabra del Señor. Hermano Juan Carlos. Gracias, hermana Damaris, gracias por invitarme y siempre es un privilegio estar acá y poder compartir con toda la audiencia y poder bendecirles. Les amamos. Amén. Sabemos que también es una persona muy ocupada también, pero con un corazón de pastor porque ama la palabra y realmente pues eso es lo que nosotros anhelamos. Servir al Señor de esta manera, enviando la palabra del Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, de bendecir su nombre y trasladarle a usted esa palabra. En el nombre de Jesús nos despedimos. Que el Señor le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Ministerios como Barro en las manos del alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.